Buenos días para todos. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar, digamos, el remate de la asignatura, que es poner en práctica muchos de los conceptos que hemos visto en el análisis del proyecto de inversión. Y vamos a comenzar a ver el modelo que se va a trabajar para ese análisis, que no es otra cosa que poner en práctica lo que ya vimos en las últimas 3 clases sobre estados financieros, sobre el flujo de caja, sobre los principios de causación, de contabilización, de caja, etc. Por favor, le voy a compartir pantalla. Es importante que todos, digamos, hagan el ejercicio que está planteado, que es descargar el modelo con sus plantillas, cargar las plantillas y vamos a hacer un análisis general del modelo. Por favor, vayan a Moodle. Entren a la asignatura. Van a entrar a donde dice Evaluación Económica de Alternativas y ahí hay una tercera pestaña que se llama Modelo Económico. Por favor, descarguen el modelo financiero. Y tengan a la mano sus plantillas. Yo por acá me voy a descargar unas plantillas cualquiera de alguno de sus grupos que estaban en la segunda entrega. ¿Hay alguien del grupo E? Sí, señor. ¿Ustedes qué hacen en su grupo? Nuestro proyecto es sobre servicios de controles de topografía. Los drones, ok. Bueno, está relacionado, pero son servicios. Quisiera uno que tuviera otro tipo de productos para poder ir guiando cómo se deben ver las diapositivas completas. ¿Qué tiene el grupo B? ¿Alguien del grupo B? Sí, señor. El de nosotros es de cemento ecológico. O sea, que sus productos son el mismo producto, pero en diferentes tamaños. Sí, señor. Grupo C. ¿Qué hacen en su grupo? ladrillo.
ladrillos. ¿Ha parecido al grupo B? Al grupo E. Sí, señor. Grupo F. Buenos días, profe. Nosotros es ladrillos, venta de ladrillos y adoquines. Igual que el grupo B. O sea, hay dos grupos de ladrillos. Sí, señor. El grupo A. Profe, vigas, viguetas y pilotes prefabricados. Vale. Y el grupo G que tienen en... Profe, somos los de los paneles solares. Ok. ¿Quién acabó de ingresar a la sala? Yo, profe, Juan Carlos Pinto. No, pero después de ti, Juan Carlos, ¿ingresó alguien más? No. Ingresé yo, profe, pero de otro dispositivo para poder hacer el ejercicio. Ah, ok. Listo. Ahí. Bueno, descarguemos el de Viguetas. Ese está bien. ¿Cuál era? ¿Grupo A? Con cualquier... Todos tienen que descargar sus propias plantillas. Lo único es que lo voy a colocar de ejemplo acá. Al grupo A. Regáleme, por favor, aquí en participantes. Levanten la mano los que ya descargaron el modelo. Tienen a la mano las plantillas. Voy a apagar la cámara para que no nos haga ruido aquí estos cuadritos. Ok. Es que todavía no lo han descargado. Si hay alguien en el celular, lo más recomendable sería trabajar en el computador. Camilo, Jesús, compañía, Liliana, Mauricio. Si están en el celular, preferiblemente pasarse al computador. Bueno. Entonces, abramos el modelo. Y abran las plantillas. Cuando abran el modelo, ¿a cuántos les sale esto que acá? Esta ventana que hay aquí. A mí me sale. A mí también, profe. Bueno, muy bien. Ok, Liliana. Eso es porque no está activada la iteración en Excel. Ya lo vamos a revisar. Entonces, por ahora denle en aceptar. Ya revisamos qué deben tener todos. Y por acá, abrir las plantillas. Vamos a mirar un tema por aquí. Metro de viga, ok. Bloque, constitución.
Bueno, entonces a los que les salió la ventana emergente que dice que hay una o más referencias circulares, denle en aceptar por ahora, ya lo vamos a revisar. Fíjense que el documento de plantillas que ustedes ya trabajaron en diciembre, pues básicamente es el mismo documento del modelo, con la diferencia de que no tienen la hoja modelo. Todas las demás sí las tienen. Entonces, la idea es llevarnos esta hoja al documento de plantillas y poner a trabajar el modelo acá. Si ustedes no hicieron ningún cambio en la estructura de las plantillas, o sea, solo modificaron lo que estaba en azul o donde se podía colocar información en azul, pues no van a tener ningún inconveniente y lo vamos a poder realizar, ¿cierto? No importa que le haya agregado X hojas nuevas, que son insumos de ciertas cosas, ¿cierto? Los APU son insumos de los costos de cada uno de los productos, las simulaciones de crédito, los costos de oportunidad. No pasa nada que estén estas hojas nuevas. Entonces, vámonos nuevamente al modelo. Párense en la pestaña modelo, denle clic derecho y le dicen mover o copiar. Seleccionan la casilla que dice crear una copia, la parte inferior. Seleccionan el archivo donde lo quieren copiar, que en este caso se llama análisis financiero, y donde lo quieren colocar. Fíjense que acá dice antes de la hoja tal. Yo voy a colocarla antes de la hoja constitución, pero puedo colocarla en cualquier sitio, ¿cierto? Y acá en las plantillas de sus compañeros, me queda ya la hoja modelo. ¿Dudas alguien con lo que se acabó de hacer? ¿Todos lo vieron? Por favor, háganlo y si tienen alguna complicación, me avisan. Para un minuto. ¿Cómo van? ¿Pudieron descargar el modelo y pasarlo a las plantillas? Sí, señor. Levanten la mano los que ya pudieron hacerlo y están acá en este paso. Bueno, vamos a esperar un minuto más que todos lleguen ahí. No bajen las manos los que lo vayan completando, por favor. Alzan la mano.
Erwin, Felipe, Profe, qué pena, me toca ver la clase de nuevo porque no tenía internet. aquí un resumen rápido. Entras a Moodle. Vas a ir a tu curso, después a donde dice evaluación económica de alternativas, modelo económico, y vas a descargar el que dice modelo financiero. Y este es un resumen para todo. Una vez tengan el modelo financiero abierto, van a abrir las plantillas que trabajaron en diciembre. Con el modelo financiero abierto, que es este que tienen acá, se van a la hoja modelo, se paran acá donde tengo el cursor, le dan clic derecho sobre la hoja, le dicen mover o copiar, seleccionan la casilla crear una copia, abren el archivo donde lo quieren copiar, que es en este caso las plantillas, donde lo quieren colocar no importa, y le dan a aceptar. Y ahí queda copiada la hoja. En este caso pues tengo dos porque ya lo había hecho. Ahí vamos en este momento. Todavía se puede colocar al día para que hagas el ejercicio clase. Va a continuar despacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué deben notar? Fíjense que si se paran, por ejemplo, en la celda C6, esto está llamando a la hoja modelo financiero todavía, ¿cierto? Fíjense que llama, hay un link externo al otro documento. Y así hay muchas celdas que están referenciadas, por lo tanto van a copiar la información entre corchetes, solo entre corchetes. Las comillas las van a dejar por fuera. Seleccionan, dicen control C, se salen de la casilla, van por acá donde dice buscar y seleccionar, reemplazar. Pegan la información que acabaron de copiar y le dicen reemplazar todos. Debe haber 2.472 reemplazos.
Manos arriba cuando lo logren, por favor. Profe, qué pena que otra vez aquí en copiarlo del modelo. Profe, ¿cuántos son? 2472. Sí. Profe, disculpe, ¿usted podría repetir esa parte? Sí, eso voy a hacer precisamente. Por aquí. Tenía por acá. Bueno, entonces, se paran en la casilla C6. Seleccionan la información entre corchetes, que es el llamado al otro documento de donde copiamos el modelo. Dicen Control C. Se salen de la casilla. Van acá en el menú Inicio, a la opción que dice Buscar y Seleccionar, en donde dice Reemplazar. Donde dice Buscar, copian la información que acaban de copiar. Perdón, pegan la información que acaban de copiar y le dicen Reemplazar todos. Y deben haber del orden de 2472 reemplazos. Los que ya lo hayan podido hacer, por favor, levanten la mano. Los que la tienen arriba, no la bajen todavía.
Bueno, bien. Camilo, Cristian, Juan Pablo, Miguel, ¿qué dificultades tienen? José David, León, Camila. Pues, profe, cuando me paro en la celda me sale es una ruta y cuando la reemplazo, pues se despapalla todo. No va nada. Pero solo seleccionaste, solo copió lo que había entre corchetes. Sí, señor. Y a los demás compañeros de tu grupo, ¿cómo les va? Pues creo que Liliana ya lo hizo, pero no sé los demás. Liliana, Sí me dejó. ¿sí te dejó? Ya les comparto el documento a mis compañeros. Bueno, listo. Ok. Los demás, José David, Laura, León, Camila. Sí, profe, solo que no encuentro la Disculpe, opción de alzar la mano. Señora, profe, cuando yo intento guardarlo me sale, ten cuidado, es posible que algunas partes de tu documento incluyan información personal que el inspector del documento no puede quitar. sí, No eso entiendo, ¿lo voy a ahora, aceptar? dale a aceptar. Eso es algo que sale ahora en Excel cuando hay cierta información personal. Entonces, como ustedes colocaron los datos de entrada, sus nombres, sus códigos, de pronto es por eso. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, bien, entonces recuerdan ya podríamos cerrar la hoja modelo, ¿cierto? Vamos a cerrarla acá. Vamos a quedar solo con las plantillas que ya tienen cargado el modelo y trabajando. Vamos y solucionamos ahora el tema de la pantalla emergente. Entonces, por favor, todos revisen que tienen activada la iteración en Excel. ¿Dónde revisamos eso? Entonces, en el menú archivo, en la parte inferior, donde dice opciones, nos paramos donde dice en la parte izquierda, en el menú fórmulas, y hay que seleccionar el cálculo iterativo. Entonces, este cuadrito que acá lo activan. Y le dicen aceptar. El modelo de sus compañeros del grupo A no tiene ningún error. ¿Alguno de sus modelos tienen errores? Para los que no saben cómo levantar la manita se van acá a la opción participantes de la barra del Zoom. Y acá en los 3 puntos debe salir levantar mano. O si no, en alguno de estos 2 botones principales que hay en la parte inferior también pueden levantar la mano.
Profe, si hay un error, o bueno, no sé si es error de fórmula, pero dice no, al fondo en el TIR. Grupo A, Sí, señor. pero eso no es un error. Ustedes que estudiaron la semana pasada para el parcial, tienen fresquitos los conceptos. ¿Por qué puede pasar que no se pueda calcular la TIR? ¿O qué está pasando en este flujo de caja que no se puede calcular la TIR? ¿Tiene varias raíces? No es el caso. En este caso no hay valor negativo. En este caso no hay cambio de signo, ¿cierto? Y al no haber un cambio de signo, que lo natural sería que hubiera un cambio de signo en el primer año, que es donde se hace la inversión, pues no se puede calcular la TIR. Acá hay un tema interesante y es que la inversión se está recuperando. Ustedes invierten en total 17 millones de pesos. Y las ventas del primer año superan las ventas, digamos, lo que le dejan las ventas del primer año, supera con creces todos los costos operativos, todos los costos fijos y demás, y esos 17 millones de pesos, de manera tal que les da un flujo de caja positivo para el primer año. Habría que revisar si la inversión está muy bajita, no quiere decir que hayan que subirla, si esto es lo mínimo que hay que invertir para colocar en marcha el negocio, pues está bien. Y lo otro que habría que revisar es si las ventas que ustedes proyectaron no están muy altas. Si en efecto se puede ejecutar todo lo que ustedes dicen que van a ejecutar. Pero bueno, antes de entrar en esos puntos, que eso es lo que vamos a ir haciendo en las próximas clases, que son las sensibilidades del modelo, revisemos un poco cómo está estructurado ese modelo. Básicamente lo que se está haciendo acá son, de manera hipotética, los estados financieros de ese proyecto de inversión o de esa empresa que ustedes están estructurando. Entonces, el primero de los estados financieros que se coge en el modelo, que se toma, es lo que tengo aquí resaltado, seleccionado, que es la cuenta de resultados, o también llamada estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Si recordamos lo que ya vimos hace como en las pasadas clases, pues, la cuenta de resultados, el estado de pérdidas y ganancias es un estado que revisa cómo es el comportamiento operativo de la empresa. Ya dijimos que la información que se registra en la cuenta de resultados se registra por el principio de pertinencia, o sea, solo me interesa colocar en la cuenta de resultados todo lo que afecta a la utilidad del negocio. Y el resultado como tal de ese estado es precisamente la utilidad, lo que aquí llamamos beneficio, beneficio neto o utilidad. Pues esto sería lo que nos podría estar en libros dejando el negocio, ¿cierto? Lo que ganaríamos del negocio, la utilidad. Pero ya dijimos que para evaluar el proyecto es mucho más útil el flujo de caja libre, que ya vamos a llegar allá, que es este que tenemos acá. Fíjense que no es igual, ¿cierto?
Mientras que en el beneficio, el primer año tenemos 210 millones. En el flujo de caja libre, en el primer año tenemos 184 millones. Es ligeramente inferior. En este caso son mal contados 26 millones de pesos por debajo. No es ligeramente, es inferior. Pero bueno, volvamos a la cuenta de resultados, al estado de pérdidas y ganancias. Entonces recordemos que como es un tema operativo, arrancamos por ver cuáles son los ingresos operativos que tiene el negocio. Las ventas, ¿cierto? Y esta fila de ventas que tengo acá se alimenta de dos informaciones o de dos datos importantes que ustedes ya estructuraron en diciembre, que son cuántas unidades venden y a qué precio las venden. Si me voy a la hoja de ventas, fíjense que ese número ya estaba acá. ¿Cuántas unidades venden? Que sale de la sumatoria de las cantidades que ustedes ya dijeron que iban a vender en el año. Y cuánto vale en promedio esos productos también es un cálculo que tenemos acá, que es un ponderado de los precios con las cantidades, ¿cierto? Lo que me da un valor promedio. Para que al final, el total de ventas, que en este caso es 1 billón, ¿cierto? No, perdón, 1.043 millones. Se estaba colocando 3 ceros de más. 1.043 millones. Pues se va a ver reflejado en el modelo acá, donde dice venta, ¿cierto? Después, a esas ventas, voy a recordar por aquí lo que vimos en nuestros estados financieros. Le vamos a descontar los costos y gastos operacionales, que no son otra cosa que los costos de producción que tengo aquí. Esos 670 millones de pesos también salen de la hoja de ventas y costos, pero sale de todos los análisis de precios unitarios que ustedes ya realizaron, ¿cierto? Y se ve reflejado acá, en esta celda. Total de costos de producción, que no es más que la sumatoria de los costos del producto por las cantidades proyectadas de venta. ¿Cuáles son los otros costos operacionales? Pues los gastos de personal, estos 2 millones de pesos que tienen acá, anuales. Acá hay un error, tienen que revisarlo, por favor. A ver, este debería estar llamando a la celda C26 de la hoja recursos humanos. Ah, no, acá. Celda N2 de la hoja recursos humanos. En la N2. Ok. Tienen el personal inicial. Pero el tema aquí es que ustedes están diciendo que solo va a trabajar un mes y medio mes en el año. Número de meses trabajados al año. Voy a hacerle un ligero cambio aquí. 12 y 6. Y esto me cambia ya el valor, ¿cierto? Me lo cambia a 24 millones de pesos. ¿Qué son estos 24 que tengo acá?
Los otros costos operacionales, pues son los gastos fijos en que incurre la empresa, ¿cierto? Y ustedes ya los definieron acá, como gastos fijos, arriendo, agua, luz, internet y demás. Y este valor inicial de 58 millones se va a reflejar acá. Después están los impuestos que no están asociados con la declaración de renta. En este caso, industria y comercio y registro mercantil, que nos dan casi 5 millones de pesos, están acá. La resta de las ventas, menos los costos de operación, menos los gastos de personal y otros gastos de operación, es mi EBITDA, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y utilidad operacional. Después estimamos en la hoja de cálculo las depreciaciones y amortizaciones. Que ya hablamos de que la diferencia entre una depreciación y una amortización es básicamente que lo tangible se deprecia y lo intangible se amortiza, pero en efecto, en esencia es cuantificar contablemente el desgaste que va teniendo el bien o servicio, producto que se utiliza en la operación de un proyecto por el simple hecho de utilizarlo. Entonces, como esto no lo hemos visto sino teóricamente, ¿cómo está funcionando en el modelo? Miremos acá, ¿a qué celda están llamando, cierto? Ustedes se fijan, llaman a una serie de celdas en el balance. Acá estamos hablando del inmovilizado inmaterial, depreciaciones del inmovilizado inmaterial. Y si ustedes se paran en alguna de estas celdas, se van a dar cuenta que está llamando a la hoja de inversiones. Entonces el tema de la depreciación tiene que ajustarse en la hoja de inversiones. Recuerden que en las inversiones ustedes hicieron un listado de todas aquellas cosas que tienen que adquirir para abrir su negocio, ¿cierto? Después de que lo hicieron, lo clasificaron, si era material o inmaterial, y después otra vez lo clasificaron en función de otras características. La razón fundamental de este segundo grupo de clasificaciones, pues era facilitar el tema de las depreciaciones, ¿cierto? Porque como ya lo vimos en clase, cuando hablábamos del tema de depreciación, la ley ya nos ha definido unos tiempos máximos para ciertos artículos. Entonces, vehículos y computadores, máximo 5 años. Entonces, acá, en la hoja de inversiones, todo lo que esté como clasificado como vehículos y computadores debería tener máximo 5 años de depreciación. Lo mismo, maquinarias y equipos, máximo 10 años. Maquinarias y equipos, máximo 10. Podría depreciarlo a menos tiempo si lo considero necesario en mi negocio. ¿Qué más tenemos acá? Perdón, edificaciones y construcciones, 20 años. Edificación y construcciones, 20 años, aunque aquí no hay ninguna inversión de ese estilo. Y terrenos, los terrenos no se deprecian. Por eso le colocamos 0 acá. A menos que sean terrenos agrícolas. Y ahí ustedes tendrían que estimar
de acuerdo a los ciclos de siembra que ustedes quieran hacer, cuánto les va a durar ese terreno, digamos, productivo. Ya después, para otro tipo de cosas como estudios y diseños, ustedes toman la decisión de cuál es el ciclo de vida en el cual ustedes quieren volver a hacer o depreciar pues cada uno de esos activos. Las licencias informáticas, etcétera. Fíjense que si estamos hablando ahora de licencias que se renuevan anualmente, pues la depreciación es un año, ¿cierto? Contablemente cada año tengo que haber amortizado ese activo y tengo que volverlo a adquirir. Entonces esto funciona de dos maneras, ya que estamos hablando de la depreciación. Si nos devolvemos al modelo, aunque no hemos terminado de hablar de la cuenta de resultados, ya volvemos allá. El tema de las depreciaciones se calcula como la alícuota que ya vimos de manera lineal, pero cuando ya se deprecia el bien, por decir algo, estudios y diseños, y le coloqué 5 años, me vuelvo sin la hoja de inversiones en estudios y diseños, va a decir que va a depreciar estos 3 millones en 5 años, pues en el modelo financiero, cada 5 años, vuelve y aparecen mis modelos financieros. Perdón, mis estudios y diseños. Ya no con 3 millones, ¿cierto? Porque tenemos que tener presente que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y entonces se considera en función de cuántos años han pasado y en función de la inflación proyectada que haya definido en la hoja de datos de entrada. Las licencias informáticas, igual, y todos los demás activos que ustedes tengan, vehículos igual, maquinarias y equipos, otro tipo de materiales, etc. Volviendo a la cuenta de resultados, lo siguiente es, una vez al EBITDA le quito las depreciaciones y las amortizaciones, me queda mi EBIT. Y si a este EBIT le quito los intereses, me queda mi EBT. Los intereses pueden ser ganados o pueden ser pagados, ¿cierto? Entonces, los ingresos financieros son intereses que me gano y los gastos financieros son intereses que tengo que pagar. En el caso de los compañeros del grupo A, no tienen que pagar intereses porque como su flujo de caja está dando positivo desde el primer año, lo que está diciendo el modelo es que no se tienen que endeudar. Sin embargo, tienen que revisar cuando se hagan sensibilidades del modelo si las estimaciones que tienen no están muy altas. Sobre todo en venta, ¿no? Que es lo normal. O sea, yo puedo viabilizar en el papel, teóricamente, cualquier modelo sencillamente subiendo las ventas, diciendo que va a vender muchísimo. ¿Sí? Una vez tengo mi EBT, pues descuento los impuestos. Ya vamos por acá. A ver, me devuelvo otra vez de cuenta de resultados. Una vez tengo mi utilidad antes de impuestos, descuento los impuestos y me va a quedar mi utilidad neta final. Descuento impuestos, que estos impuestos están en función del porcentaje que definí acá en la hoja de datos de entrada para el impuesto sobre la renta. Y me va a quedar mi beneficio neto. ¿Dudas hasta acá? Recordemos que ese beneficio alimenta el balance
en el apartado del patrimonio, ¿cierto? Entonces voy a encontrar este mismo número, 194 millones, por acá en el balance donde diga patrimonio, que todas mis partidas de patrimonio están acá. Voy a encontrar aquí, ¿cierto? 194 millones. Listo. Una vez construido el primer estado, el primer estado financiero, que fue el de cuenta de resultados o estado de pérdidas y ganancias, se define también el balance. Entonces recordemos rápidamente que el balance es, por decirlo así, una comparación entre todo lo que tiene la empresa, todas las inversiones, que son sus activos, todo lo que puede convertir en dinero, ¿cierto? Incluido el dinero per se, que son sus activos, más lo que es propio, que es su patrimonio, y lo que tiene en deuda, que es su pasivo. Si la sumatoria de el activo, que en este caso son 249 millones de pesos, es igual al patrimonio más el total de pasivos, que es este y este, fíjense que me da los mismos 249 millones de pesos, que es esto mismo que tengo acá. Luego este no es total pasivo, sino total pasivo más patrimonio. Y aquí tenemos un chequeo, ¿cierto? O sea, si esto es igual a esto, mi estado financiero, el balance está bien hecho. Si a alguien le da diferente este chequeo, o sea, si le da diferente a 0, lo mejor, más conveniente, es que vuelvan y descarguen el modelo financiero y vuelvan y hagan todo desde 0, porque algo se les descuadró y es más fácil volverlo a hacer que intentarlo cuadrar. ¿Sí me escucharon esa parte? Sí, señor. Entonces, el balance se organiza entre inmovilizado e inmaterial, que no es otra cosa que lo que ustedes ya definieron en su hoja de inversiones, acá, franquicias, estudios, licencias, publicidad y redes sociales, que sale de la clasificación que ustedes ya hicieron acá. Lo único es que de cada grupo estamos haciendo la amortización. ¿Sí? Entonces habrán grupos que no tengan definido ningún tipo de inversión en franquicias, marcas y patentes, como es el caso del grupo A, ¿cierto? Entonces podrían cerrar acá. Necesitan mostrarlo. Y después tenemos inmovilizado material. Que en este caso solo hay inversiones en vehículos y computadores, en maquinarias, equipos, y en otros materiales no hay nada en terrenos ni edificaciones. Y después se define el capital de trabajo. No hemos hablado de capital de trabajo, sino solamente cuando hablamos del flujo de caja, ¿cierto? Cuando comenzamos a ver cómo calcular el flujo de caja por el método indirecto, fue que hablamos de capital de trabajo. Aquí. ¿Qué es el capital de trabajo? Tacho. ¿Qué es el capital de trabajo?
¿Qué recuerdan o qué creen que es? Pues no sé si sea esto, pero creo que tengo más o menos la idea, profe, pues son lo que incurre, los gastos de la empresa para poder mantenerla pagando al personal. Más o menos. A ver, intentémoslo entender como el dinero mínimo requerido que necesita tener la empresa para hacer la producción que no rompa el stock. Es decir, la producción que me permita tener de manera fluida operatividad en mi empresa. Entonces, le voy a colocar un ejemplo. Pongan que ustedes son una hamburguesería, ¿cierto? Entonces puede que ustedes en su modelo financiero estimen vender diariamente 100 hamburguesas. ¿Sí? Pero en sus decisiones de circulante, ¿cierto? De capital de trabajo, no sería muy lógico solo tener o estimar dinero suficiente para producir 100 hamburguesas, porque puede ser que tengan un día muy bueno y en efecto vendan un poco más, ¿cierto? Si ustedes se limitan a las 100 hamburguesas diarias, para tener dinero suficiente para comprar carne, para producir y vender 100 hamburguesas diarias, el día que sea muy bueno y aparezcan 150 clientes, pues les toca decir, qué pena, se nos acabó la carne, ¿cierto? O se nos acabó el pan, o se nos acabó lo que sea que se haya acabado. Y eso es, cuando eso ocurre, eso se le llama que se rompió el stock de la empresa. Nos ha ocurrido a todos, ¿cierto? Como clientes, que en alguna oportunidad vamos a un restaurante y nos dicen, no, ya se acabó tal cosa. ¿Sí? Pues es una falla que está relacionada con el capital de trabajo, que puede ser que sea algo muy atípico, o sea, que en efecto se rompió el stock, pero la gran mayoría de las veces nunca se llega a esa cifra, ¿cierto? Es algo que los empresarios tienen que estar monitoreando para conocer las características de su negocio, cuánto es que realmente pueden vender diariamente y de cuánto dinero entonces tienen que tener para proveer de los insumos necesarios para hacer los productos. Dependiendo del tipo de empresa, el capital de trabajo debe ser mayor o menor, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de una empresa de empanadas, mucha gente dice, pues yo vendo 200 empanadas y ya está. Cuando las venda, hasta ahí estoy bien, ¿cierto? Como habrá el que pueda decir, no, pues yo estimo 200 empanadas diarias, pero voy a tener stock para 3 días de operación. Porque en 3 días, digamos, igual el producto se mantiene fresco o lo que sea, ¿sí? Entonces voy a tener insumos suficientes para 600 empanadas, así mi estimación sea de 200. Pero no es lo mismo si el negocio es una fábrica de ropa, ¿cierto? Que son productos no perecederos, donde se hablan de colecciones por temporadas completas, entonces ya no se habla de tener stock para un día de venta, sino para una temporada completa, un trimestre, un semestre, qué sé yo. No es lo mismo en una obra decir, bueno, es que mi rendimiento diario es un piso, entonces voy a tener ladrillos para un solo piso diario. No, pues habrá que tener un poco más de stock, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las características del proyecto, el capital de trabajo va a variar. Lo que sí es constante para todos es que ese capital de trabajo depende de algunas particularidades del modelo, por ejemplo, de la estimación de ventas, ¿cierto?
y de los costos de producción también. O sea, lo que ustedes ya analizaron en sus APUs. Por eso aquí hay varias consideraciones. Existencias, que está relacionada directamente con el stock, con las bodegas, con lo que se tiene de insumos. Clientes, que está relacionado con las características de si fío o no fío, o sea, si le doy crédito a mis clientes o no. Personal, si yo estoy haciendo alguna estimación de préstamos y ayudas, aparte de las consideraciones legales, obligatorias, de los salarios de mi personal. Y ya lo que es Hacienda, esto es relacionado con el IVA. Por acá se hace una estimación contable que luego por acá, por un lado se suma, por el otro lado se resta. ¿Sí? Digamos, está ahí contablemente, pero no nos está haciendo, no nos coloca mayor ruido el dato. Pero también está relacionado con las ventas. Si nuestros proveedores nos fían, también eso favorece mi capital de trabajo, ¿cierto? Porque puedo trabajar con dinero de un tercero. Entonces, por acá está esta posibilidad. Pero ya lo iremos explicando. El hecho es que en mi balance está mis activos materiales e inmateriales, mis activos circulantes que están relacionados con el capital de trabajo, y después comienzan a estar lo que yo ya tengo en la empresa propio, como son los gastos de constitución. Entonces, fíjense que ustedes en gastos de constitución dijeron que para poner a punto la empresa y para que exista, ustedes necesitan 1.800.000, que ese 1.800.000 se va a ver reflejado por acá en las reservas. Necesito un capital social, que si ustedes se fijan, es el dinero que ustedes ya dijeron que iba a ser propio. Si ustedes se van a las inversiones, a la celda J17, está por acá, es el capital propio. Y ese capital propio se definió en los datos de entrada, ¿cierto? Cuando ustedes dijeron el 30% del dinero de la inversión va a ser capital de los socios. Si ustedes varían eso, pues varían en el modelo el patrimonio como tal. Ahora bien, ¿para qué hacemos los dos estados financieros? Cuenta de resultados y el balance. Pues para estructurar lo que queremos analizar, ¿cierto? Que es nuestro flujo de caja libre. Entonces, fíjense que en las clases pasadas teníamos el método indirecto para hacer un flujo de caja. Y este método indirecto nace del EBIT, al cual le sumamos nuestras depreciaciones y amortizaciones, le restamos nuestro capital de trabajo, le restamos nuestro CAPEX, que son nuestras inversiones de capital, nos va a quedar nuestro flujo de caja operativo. Entonces, revisémoslo aquí. Tengo mi EBIT, que está llamando a la cuenta de resultados, donde ya lo había calculado, ¿cierto? A ser 44, vamos a revisarlo. Si lo quiero revisar sin perderme tanto, que es lo que acabo de hacer aquí, pues simplemente me paro en la casilla, me voy a la opción, al menú fórmulas y le digo rastrear dependiente, perdón, precedente, y hago clic aquí en la flechita, me va a llevar aquí a la celda C44, que fue donde lo calculamos. Si vuelvo a hacerle clic en la flechita, pues me vuelve a llevar a la celda. Puedo quitar ya la flechita cuando la necesite aquí, nuevamente. Bueno, ahora se quedó ahí, pero ya está. De eso descuento mis impuestos hipotéticos, que es una forma, ¿cierto? Sumo mis depreciaciones y amortizaciones, que si rastreamos nuevamente esta celda, vamos a ir a la cuenta de estado de resultados
a la totalidad de depreciaciones y amortizaciones. Descuento mis inversiones de capital, mi CAPEX, que si ustedes se fijan, el CAPEX pues está aquí en el balance. Finalmente llego al balance, ¿cierto? Es la sumatoria de todo lo que habíamos calculado de manera inmaterial en el balance. Lo mismo para el material. Y mis variaciones del fondo de maniobra. Mis variaciones del fondo de maniobra no es mi capital de trabajo, ¿cierto? Entonces, si rastreo precedentes, fíjense que el fondo de maniobra está por acá. Pero esta celda, esta de fondo de maniobra, está llamando a las existencias, a los clientes, al personal, a la hacienda pública deudora, a la hacienda pública acreedora, que es lo mismo, esto se está anulando, y a mis proveedores, ¿cierto? Está sumando todo eso, que fue lo que ya explicamos ahorita en el balance. Y si sumo esto, le sumo las amortizaciones, el resto de las inversiones de capital y resto mi fondo de maniobra, me va a quedar mi flujo de caja libre. Y es sobre el flujo de caja libre que yo puedo aplicar mis indicadores de bondad económica en función del costo de oportunidad que ya haya definido. Ojo que este no es el costo de oportunidad que definió el grupo A, ¿cierto? Hay que revisar cuál era y evaluar si el negocio es viable o no. Entonces, la tarea es para la próxima clase que ustedes pongan a punto esto que hicimos hoy. Si hoy ya les quedó bien, digamos, poner a punto significa que en efecto cogieron, descargaron el modelo, lo pusieron en las plantillas, está corriendo, no tienen ningún error. O tienen unos errores que son permisibles. Pues ya podemos comenzar la próxima clase a profundizar un poco más sobre el modelo y hacer las sensibilizaciones correspondientes. Aunque creo que el próximo miércoles les voy a socializar un poco el parcial, lo que se hizo en el parcial, antes de entrar a hablar del modelo. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién tiene errores? Profe, a nosotros nos sale algo de error. ¿En qué fila? ¿Qué Dale. número de fila? En la 38, G38, nos sale un error. En la 38, Pues, en la fila 38 no debería haber G. errores. Ah, bueno, es un tag, ¿cierto? Seguramente. G38 y 38, así van como salteados. Ok. Ese no es tan grave. Sí, ese a veces se presenta. Pero ese no me está afectando el modelo. ¿Qué otro error tiene? ¿Alguien tiene algún error en la fila 47 y 48? ¿O en la fila 50?
Vale, voy a asumir que no o que todavía están revisando. Si se les presenta un error en la fila 47, 48 y 50, no es de preocuparse. Lo que está pasando es que el modelo se está alejando de la respuesta y la iteración pues no logra encontrar cuál es el resultado. Pero eso ya lo solucionaremos en las próximas clases. Lo explicaremos a qué es lo que me refiero ahí. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Dudas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bueno. luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.